Muy buenas noches con todos y todas ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Estamos culminando la semana de aprendizaje, de hecho, y voy a aprovechar ahora para compartir mi pantalla y poder conocer un poquito de qué tratará este espacio. ¿No? Sé que ellos también están pasando por su me comentaban por ahí por su quinto aniversario como programa, así que tal vez algunos de ellos no nos estén acompañando en este momento, pero desde aquí, desde la coordinación, les deseamos, pues, ¿no? Un feliz aniversario y bueno, también agradecer a los demás participantes que nos están acompañando, así como a la facilitadora del día de hoy, que, que es la economista Katia Román Zapata, ¿no? Ella nos va a acompañar en este espacio de aprendizaje para el segundo módulo de oportunidades de crecimiento en el sector producción, cuya asignatura es parques industriales y mercado de abastos, ¿no? Entonces, nuestra facilitadora el día de hoy nos va a estar hablando sobre uno de estos dos temas. Entonces, Katia, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias. Buenas noches con todos. Espero que se encuentren bien, de salud sobre todo, y ya próximos a iniciar este periodo largo que espero que nos permita descansar un poco, pasar un tiempo con la familia y reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo. Vamos a aprender ahora a conocer un poco más del programa, ¿no? No sé si por favor pueden proyectar el PPT para poder iniciar. Bien. El objetivo de esta sesión es básicamente que conozcan un poco más sobre los servicios que brinda el Programa Nacional de Diversificación Productiva en materia de mercados de abasto y también en lo que son los parques industriales. Yo voy a hablarles sobre los mercados de abastos y mi compañero César les va a comentar un poco sobre lo que son los parques industriales. Siguiente, por favor. Bien, bueno, espero que todos se encuentren bien. Básicamente ya sabemos los acuerdos para generar un buen clima de aprendizaje. De ser posible, enciendan sus cámaras para conocernos un poco mejor y tener, bueno, todos los aspectos que ya lo conocen. Vamos a presentar un caso práctico, pero esto lo vamos a hacer terminando de explicarles un poco de cómo brindamos los servicios a nivel de mercados de abasto. Entonces, esto por favor pasémoslo. Esto lo vamos a ver al final. Siguiente, por favor. Ok. El PNDP es un programa técnico especializado en la promoción de desarrollo de infraestructura productiva. Esto quiere decir mercados de abasto, parques industriales, relacionados a lo que son el comercio interno, que conlleve a la diversificación productiva, ¿no? Lo que buscamos es promover inversiones públicas y privadas que contribuyan a la competitividad del país. Básicamente, como ya lo mencioné, es conocer un poco más sobre el PNDP, la dinámica que tenemos con los gobiernos locales para impulsar el desarrollo de la infraestructura productiva en lo que es la tipología de mercados de abasto. Bueno, estos son los puntos que vamos a tocar ahora, problemáticas, los servicios que brindamos y el desarrollo del caso práctico para que puedan interiorizar un poco más lo que vamos a explicar hoy. Bien, como antecedentes, este, básicamente, ¿cuál es la importancia que tiene los mercados de abasto? Son cuatro, ¿no? La seguridad alimentaria, la promoción de la biodiversidad, los lazos comunitarios que se forman
a través de las transacciones o de la comercialización de los productos de primera necesidad y el fomento del sector gastronómico, ¿no? Por eso es importante mejorar la infraestructura de, 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 de mercados de abasto. ¿Cuál es el rol principal que cumple los mercados? Es ser un ente articulador entre el productor y el consumidor, ya que en los mercados de abasto se comercializan la gran biodiversidad de productos que tiene el Perú, ¿no? Entonces, este rol articulador es sumamente importante para poder unir la producción que tiene el país con el consumo que se tiene. Siguiente. Como datos generales, a nivel nacional, según el CENAMA, tenemos 2.612 mercados, de los cuales el 53.7% se encuentran concentrados en la región Lima. Y del total de mercados, el 98% se dedican al comercio minorista y solo el 2% al comercio mayorista. Entonces, estos datos son significativos porque estos mayoristas básicamente están concentrados en la región Lima, entonces a nivel nacional se requieren, digamos, de más mercados y también se requieren de políticas del Estado para poder trabajar en los mercados minoristas que están en todo el país. Siguiente, por favor. También como datos, los principales hallazgos que se tienen del CENAMA es el 40% de los mercados tienen una antigüedad mayor a 30 años, 330.000 puestos comerciales actualmente en uso, 2 millones de personas que se encuentran vinculadas a la actividad económica y que el 70% son empresarias mujeres, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuál es la problemática que tenemos? Acá tenemos tres principales. La baja inversión que se tiene en infraestructura, la inadecuada manipulación de alimentos y el deficiente manejo de los residuos sólidos y la gestión no profesionalizada de los mercados de abasto. En el primer caso, siguiente por favor. En el primer caso, básicamente hay tres aspectos. El tema de recursos. Los gobiernos locales, incluso los regionales, no cuentan con los recursos para poder invertir en la infraestructura, para poder hacer servicios incluso hasta de mantenimiento a través de la CIOAR. Es casi nula la inversión que se genera en infraestructura productiva, ¿no? Es por ello que esto genera un gran deterioro de la infraestructura que no se puede atender, y sobre todo si más del 60% de la antigüedad es superior a 30 años. La mayoría de los mercados son muy antiguos. Otro aspecto relacionado a la baja inversión en infraestructura es esto básicamente, ¿no? La antigüedad que tienen los mercados. No cumplen básicamente con los requisitos técnicos que deben tener a nivel de infraestructura. Estamos hablando de las especificaciones técnicas que se requieren en arquitectura, en urbanística, en ingeniería, en sanitarias, en eléctricas, en estos aspectos que son importantes para los mercados que se quieren, ¿no? Lo otro es el poco acceso al financiamiento. Esto básicamente a la informalidad que se tiene en la gran mayoría de los mercados. Entonces, estos tres aspectos influyen en la baja inversión que se tiene a nivel de infraestructura. Siguiente, por favor. Lo que está relacionado al inadecuado manejo de los alimentos y la falta del equipamiento es básicamente que los mercados de abastos no cuentan con cámaras de frío, almacenamiento, entre otros aspectos que deberían contribuir a un mejor manejo de todo el servicio alimentario que se da dentro del mercado, ¿no? O de una mayor conservación de los productos lácteos, las carnes, los pescados, entre otros alimentos perecibles. También se da mucho las inadecuadas prácticas sanitarias en la manipulación de los alimentos. Otro aspecto es que debido
la mala planificación o a la improvisación en la autoconstrucción incluso de algunos de los mercados, no se ha tomado en cuenta pues los espacios o los lineamientos técnicos mínimos y necesarios para la distribución, digamos, de los espacios entre cada puesto de venta, ¿no? Y esto genera pues contaminación, que no haya un buen manejo o un área para la carga y descarga de los alimentos, genera dificultades en lo que son las redes viales aledañas, entre otras cosas, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. El otro problema es el inadecuado manejo de los residuos sólidos, ¿no? Muchas veces se puede apreciar que los mercados no cuentan con espacios adecuados para el acopio de los residuos sólidos y esto hace que se genere contaminación de los alimentos. Otra es la percepción que tienen los clientes y que al ver, digamos, el mal manejo que se tiene de los residuos sólidos con la venta propia de los alimentos, genera una percepción negativa en los clientes que a veces prefieren, por un tema de salud, irse a los supermercados o que haya migración de la clientela a los supermercados por ser espacios mejor manejados, visiblemente más saludables que los mercados de abasto que conocemos. Entonces, es un impacto negativo, es una problemática que también se genera producto de este inadecuado manejo. Siguiente, por favor. El otro problema que mencionábamos era la gestión no profesionalizada, ¿no? Según los estudios que se han hecho, aproximadamente el 41.9% de la administración de los mercados son personas que tienen una formación profesional, es decir, más del 60% se encuentra administrado, los mercados se encuentran administrados por personas que no son profesionales y que no tienen, digamos, esa formación gerencial para un manejo adecuado de los mercados de abasto. Entonces, no permite una aplicación o la incorporación de herramientas digitales para que se mejoren los procesos o las actividades internas dentro de los mercados, o no permite promover espacios de innovación, ¿no? Que permitan mejorar la competitividad del mercado, de los comerciantes. Siguiente, por favor. En ese sentido, la limitada competitividad que se tiene a nivel de mercados de abasto impacta definitivamente negativamente en la calidad del servicio que se ofrece a los consumidores, ¿no? Tal es así, y esto se ha visto reflejado sobre todo en los años de pandemia. El COVID ha manifestado, ha puesto en evidencia los problemas de salubridad que se tienen, los problemas de mal manejo a nivel de gestión, entre todo lo que hemos mencionado, ¿no? Los problemas de infraestructura. Por todo esto, resulta muy necesario la intervención del Estado para poder mejorar la infraestructura productiva y sobre todo el problema público que se ha identificado. Siguiente, por favor. ¿Qué servicios brindamos como PNDP en los mercados? Bueno, acá van a ver unas imágenes de lo que estábamos comentando, ¿no? El comercio informal que se da sobre todo a las afueras de los mercados, la infraestructura decadente que se tiene, producto de una mala planificación. Siguientes, por favor. Bueno, ven el sistema eléctrico y el sistema sanitario que están colapsados, bueno, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, esto hace que el PNDP que produce a través del PNDP, pues intervenga trabajando en el mejoramiento de la infraestructura productiva de estos mercados a nivel nacional. Siguiente, por favor. ¿Cómo es que intervenimos? Es para poder lograr un servicio público de calidad en lo que son mercados de abastos, requerimos de dos cosas, dos componentes, ¿no? Una infraestructura adecuada
y un servicio de calidad. La infraestructura se puede dar a través de inversión pública, que son los proyectos de inversión, a través de la COR, y a través de la inversión privada, ¿no? Acá podemos tener lo que son los proyectos en activos, APPs, obras por impuesto. Entonces, tenemos estos dos componentes que nos van a permitir brindar un servicio público de calidad. Siguiente, por favor. A nivel del servicio público que se brinda, bueno, se da a través del proceso de selección que puede ser licitación pública o concurso público o contrataciones directas. También se puede dar a través de la administración directa, que propiamente el programa ejecute las inversiones, o contribuciones reembolsables. Y lo que son la parte privada, como lo mencionaba, son las APPs, los proyectos en activos y las obras por impuesto. Siguiente, por favor. ¿Cómo se promueven las inversiones? Bueno, este es, digamos, el ciclo que normalmente sigue una inversión pública, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer es una programación multianual de las inversiones, que esto normalmente se da en el mes de febrero, donde se establece la prioridad o la lista de los proyectos que se van a ejecutar en el ejercicio fiscal. Una vez que se tiene priorizada esta lista, se pasa a lo que es la formulación y evaluación. Para poder formular los proyectos, tienen que estar necesariamente en el PMI. Entonces, una vez que cuentan con este requisito previo, se les asigna el presupuesto correspondiente y se pasa a la formulación propia de los proyectos de inversión, que pueden ser a través del perfil, IOARs, o la elaboración del expediente técnico, o incluso ya lo que viene después, que es la ejecución del mercado en este caso, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo trabajamos a nivel de estudios de preinversión? Los gobiernos locales, básicamente, solicitan asistencia técnica al Ministerio de la Producción. La asistencia es para cuando ya ellos elaboran directamente su perfil, lo hacen en la municipalidad o el gobierno local respectivo. En la municipalidad solicitan asistencia técnica para que haya un acompañamiento de parte de la unidad formuladora del PNDP en el proceso y en el desarrollo de esta formulación del perfil. El otro mecanismo es que soliciten que nosotros como PNDP le hagamos el perfil. Entonces tenemos estas dos alternativas. Para ambos casos, lo primero que se tiene que hacer es la suscripción del convenio. Una vez firmado el convenio, para ello se hace la solicitud a nivel de asistencia técnica o a nivel de la elaboración propia del perfil. Para esta solicitud se requiere que el gobierno local tenga un acuerdo de consejo, sea validado a través del consejo municipal, la firma o que deleguen las facultades para que el alcalde pueda firmar el convenio con el Ministerio de la Producción a través del PNDP, ¿no? Una vez que le deleguen estas facultades, el alcalde elabora su oficio y lo remite al Ministerio de la Producción con atención al PNDP. Nosotros recibimos esa documentación, hacemos la propuesta del proyecto de convenio, lo elevamos internamente al DBMIPE para que también lo evalúe, pasa a asesoría jurídica, pasa a OGPPM, en OGPPM lo evalúa el área presupuestal, lo evalúa el área de modernización, lo evalúa la OPMI también, todos dan su visto bueno, OGPPM nos valida y nos dice que ok, se puede proceder con la firma del convenio y con ese documento procedemos a la firma propiamente dicha. Una vez que se tiene ya el convenio firmado, podemos iniciar con la asistencia técnica o con la elaboración del perfil. Lo mismo se da para el tema de elaboración de expediente técnico. En expediente técnico también tenemos estos dos mecanismos. Elaboración, que el ministerio a través del PNP haga el expediente técnico, y la otra opción
es que la municipalidad elabore su expediente técnico y requiera la asistencia técnica por parte del ministerio a través del PNDP. Entonces nosotros acompañamos a la municipalidad en este proceso de elaboración y para que sea mucho más ágil y que pueda finalmente obtener la validación técnica del sector, que es uno de los requisitos para la solicitud de financiamiento al MIR. Bien, entonces una vez que se tiene el convenio, sea para estudios de preinversión o sea para expediente técnico, se procede a realizar los estudios básicos, estudio de suelos y topografía y el dimensionamiento. Acá también uno de los factores importantes que de repente no se ha puesto es antes de la suscripción del convenio hay una comunicación que se tiene entre el PNDP, digamos, y la municipalidad que está haciendo la solicitud para verificar que el terreno donde se planea hacer el expediente o el perfil se encuentre correctamente saneado. Esto es un requisito fundamental que en los últimos años pues tiene más incidencia porque se han dado casos en los que llega la municipalidad, hace su solicitud, nosotros aprobamos, y cuando vamos a revisar ya la documentación para ver el tema de saneamiento físico legal del terreno, nos damos con la sorpresa de que el terreno tiene problemas, ¿no? Puede que no esté a nombre de la municipalidad, puede que esté superpuesto con otro terreno, puede que incluso contenga ese espacio o esté ubicado en espacios que son arqueológicamente vulnerables, N problemas que pueden surgir. Y eso hace que el proyecto finalmente tenga retrasos. No se va a poder elaborar perfil, no se va a poder hacer el expediente técnico y mucho menos se va a poder ejecutar una obra hasta que se solucione ese tema. Entonces, uno de los requisitos básicos también para la firma del convenio y para iniciar la asistencia técnica o la elaboración propiamente del estudio de preinversión o del expediente técnico es el saneamiento físico legal del terreno. Esto es lo primero que les vamos a solicitar. Teniendo eso ya correctamente elaborado, correctamente cumplido, ya se hace el estudio básico y luego viene el desarrollo de las especialidades, ¿no? Que son las estructuras eléctricas, sanitarias, costos y presupuestos. Y viene la formulación y evaluación en sí, que es la evaluación social, la evaluación económica y la evaluación ambiental. Acá también entra la evaluación arqueológica que no se ha puesto, ¿no? Porque ahora nos piden eso. Siguiente, por favor. Bueno, para la formulación, básicamente este es el cronograma a nivel de perfil. Cuando se hace por administración directa, es decir, la unidad formuladora, el PNP, lo elabora. Más o menos tarda entre 3 meses, un promedio, con este cronograma que pueden visualizar para cada actividad, ¿no? Lo que es el dimensionamiento, el estudio de suelos, la topografía, arquitectura, hasta la evaluación y aprobación propiamente del estudio y su correcto registro en el banco de inversiones. Cuando se hace por administración indirecta, es decir, a través de una consultoría o de un proceso de selección, demora entre 4 a 5 meses o 4.5 meses. ¿Por qué? Porque acá se tiene que cargar, aparte de la elaboración propiamente dicha, todo el proceso de selección respectivo dependiendo el monto del proyecto, ¿no? Para la elaboración del perfil o del expediente técnico. Siguiente, por favor. En el caso de los expedientes técnicos, como les decía, también se tiene que firmar el convenio, es parte de la solicitud de asistencia técnica por parte del gobierno local y también se suscribe un convenio. Igual, acá lo básico es también que tengan el saneamiento físico legal debidamente como tiene que ser, ¿no? O sea, validado, que esté inscrito en registros públicos. Esto es un requisito fundamental. Luego de ello, ya viene la elaboración que se puede hacer a través de consultoría o a través de asistencia técnica. ¿Cómo hacemos la asistencia técnica? O sea, ya les expliqué un poco lo que es el proceso cuando nosotros lo elaboramos. A nivel de asistencia técnica, para avanzar rápido y para poder que la municipalidad, una vez finalizado y aprobado su expediente técnico, cuente con la aprobación técnica del sector para poder solicitar su financiamiento, que es lo que les interesa a las municipalidades, ver en sí la ejecución de su mercado.
se hace un acompañamiento, es decir, si hay dos formas, ¿no? La municipalidad elabora ya en el municipio su expediente y ya viene con un expediente finalizado para que el sector se lo revise a través de asistencia técnica, o la municipalidad no tiene el expediente, llega al ministerio y nos dice, por favor, necesito asistencia técnica para la elaboración. Entonces, en ese sentido, ¿qué se hace? Cuando no tiene expediente técnico, ellos van avanzando de acuerdo a cada especialidad, van terminando una especialidad y nos envían para nosotros revisar con los especialistas del PNDP, con los ingenieros, los arquitectos, los economistas, y nosotros le vamos dando pues el acompañamiento, ¿no? Le decimos, ok, sí cumple con todas las normativas vigentes, con la normativa del sector, se le valida y se le entrega. Entonces ya, siguen avanzando. Y así, cosa que cuando terminan de todas las especialidades, culmina su expediente técnico y está correctamente validado. Y el sector lo que hace es simplemente validarlo. Entonces ahorramos tiempo. La otra opción, como le digo, es que la municipalidad ya tenga su expediente técnico elaborado, llega, nos dice, por favor, PNDP, necesito la revisión técnica, ¿no? Entonces, ahí muchas veces cuando los especialistas del PNDP revisan el proyecto, nos encontramos con que no está adecuadamente formulado, a veces no se siguen con la norma, no, o no toman en cuenta la normativa que tiene el sector, la normativa de mercados de abastos, la normativa técnica que hemos sacado, o la norma de edificaciones, entre todas las normas que más que nada los ingenieros son los que manejan esos parámetros. Entonces, ahí también hay un tiempo, ¿no? Llegan, ¿no? Hasta que nosotros lo evaluemos, que también puede tardar entre un mes más o menos, y ya hay un retraso. Entonces, tiene que volver a hacer a veces su cronograma para la solicitud de financiamiento. Pero una vez que ya tienen su expediente técnico finalizado, sea por asistencia técnica o sea que soliciten que el PNDP lo elabore, que también es la otra opción, llegan con su perfil y nos dicen, por favor, PNDP, no tengo los recursos, necesito que me apoyen con la elaboración del expediente técnico, nosotros evaluamos, se hace la priorización de acuerdo al presupuesto que tenga para ese año el PNDP, y de tener presupuesto, iniciamos nosotros la elaboración a través de consultorías o a través de administración indirecta con los procesos de selección respectivos. Entonces, una vez que se aprueba el expediente técnico de obra, pasa a la etapa de ejecución física de la obra. Entonces, para esta etapa, ¿qué se les pide a las municipalidades? Lo primero es que hagan la solicitud de demanda adicional porque obviamente no cuentan con los recursos para, si es que está fuera del plazo de la programación normal que se hace, ¿no? Se hace una solicitud de demanda adicional para el financiamiento de la ejecución de obra, considerando que cuentan con el- la validez técnica del sector, la aprobación técnica al expediente. Con ello, pueden hacerlo de dos formas. Solicitar directamente al Ministerio de Economía y Finanzas, adjuntando este oficio, este documento de validación técnica del sector, y lo solicitan al Ministerio para que ellos puedan dar el financiamiento. La otra opción, que a veces que es la que usualmente hacen las municipalidades, es que lo envían su solicitud de financiamiento al sector para que como sector evaluemos si tenemos o no los recursos para atender su solicitud. Usualmente el sector no tiene, entonces lo elevamos al MEF para que ellos nos puedan asignar los recursos y nosotros poder hacer la transferencia a través del Ministerio de la Producción, o se hace la transferencia directa del MEF a la municipalidad o al gobierno local. Entonces, hay esas dos formas, ¿no? Usualmente, como les digo, es la municipalidad envía al ministerio, el ministerio evalúa, indica que no cuenta con los recursos y eleva ese pedido al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Para qué se hace a veces esto? Porque a veces cuando la municipalidad lo envía directamente, ¿qué hace el MEF? Dice, ah, ya, esto es infraestructura productiva, el sector competente es producción, solicita la producción. Entonces llega, nuevamente lo remiten a producción y producción evalúa y dice no tengo y nuevamente regresa al MEF. Entonces se dilata a veces el tiempo, ¿no? Pero hay estos dos mecanismos. Siguiente, por favor. Todos nuestros expedientes
los que nosotros estamos elaborando y los que reciben asistencia técnica, lo estamos trabajando con la metodología BIM, ¿no? Que es el famoso trabajo colaborativo que se tiene entre todas las especialidades que están dentro de la elaboración del proyecto. Esto básicamente lo que nos va a permitir es minimizar los riesgos de sobrecostos y atrasos de obra y optimizar los recursos destinados a la operación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque se hacen reuniones colaborativas donde participan todos los especialistas y se hace un diseño en 3D, como pueden ver en la pantalla, para que no se crucen, ¿no? Digamos, el de sanitarias no debe cruzarse con eléctricas, porque a veces antes no se daba, que a veces no conversaban, cada uno hacía sus planos y nos dábamos con la sorpresa cuando estábamos en plena ejecución, ¿no? Que hay un problema en la infraestructura o que no calza. Entonces, cuando se trabaja en forma colaborativa, pues se evitan estos riesgos de sobrecostos y sobre todo de atrasos que se pueden generar en la obra por la reformulación, digamos, de algunos componentes. Siguiente, por favor. Bueno, esto es básicamente lo que le comentaba, que nos permite tener un mejor diseño, una mejor construcción y una mejor operación y mantenimiento. Siguiente, por favor. Vamos a presentar un caso de una experiencia exitosa que hemos tenido con el mercado de Chota. Este es el mercado como viene todavía funcionando. Siguiente, por favor. Así lo hemos encontrado. En el 2021, la municipalidad solicita la revisión del expediente técnico de obra a través de asistencia técnica. Ellos no tenían expediente, entonces pide que nosotros le apoyemos durante su proceso. Ellos mismos lo iban a elaborar, pero querían que el PNDP, el Ministerio de Producción, a través del PNDP, haga ese acompañamiento para que una vez finalizado tengan la validación técnica del sector y puedan solicitar los recursos respectivos al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces se firmó el convenio en el año 2021, en junio más o menos, para asistencia técnica y se inició la asistencia técnica para la elaboración del expediente técnico. Entonces la municipalidad elaboró, como les mencionaba, sus especialidades, arquitecturas, infraestructuras, sanitaria, eléctricas, esto también con la metodología BIM, y el equipo del PNDP iba haciendo el acompañamiento, ¿no? Finalizaban una especialidad de arquitecturas y nuestra especialista en arquitecturas revisaba, validaba, hacía sus observaciones en caso las hubiese, corregían y seguían avanzando. Y seguían avanzando. Entonces, esto permitió comprimir tiempos y que se obtuviera un expediente de calidad y con el visto bueno del sector. Entonces, al finalizar el expediente, se aprobó el expediente técnico de obra con 286 puestos de venta y con un costo de inversión de 51 millones de soles. Una vez que se inició o se aprobó este expediente, vino el proceso para la transferencia de recursos. La municipalidad solicita al Ministerio de Economía y Finanzas el recurso. Nosotros elevamos al MEF con un informe técnico de nuestra área presupuestal, porque en ese momento nosotros no contábamos con la totalidad o con el recurso que estaba solicitando la municipalidad. Tomamos de base pues este documento, uno que tenga el expediente actualizado, con costos actualizados tiene que estar el expediente, porque a veces nos presentan un expediente del año, no sé, 2021 y si es que se pasa de 9 meses, porque ese es el rango de tiempo que vale la actualización de los costos, tiene que volver a actualizar los costos de los expedientes. Entonces, solo tiene un rango de 9 meses desde que se apruebe el expediente para poder solicitar financiamiento para que valga ese presupuesto que se tiene. Luego se tiene que actualizar, porque obviamente la inflación, todo sube o varía. Entonces se hace un nuevo cálculo y se obtiene un nuevo costo de inversión modificada. Entonces se realizó esto, solicitó la municipalidad, nosotros evaluamos internamente, solicitamos al Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Economía evaluó, aprobó y nos asignó recursos en el presupuesto del año 2022 para transferirle a la municipalidad. Entonces,
amparados en la ley de presupuesto, nosotros pudimos hacer la transferencia al pliego de la municipalidad para que puedan iniciar la ejecución de obras. Le transferimos 15 millones de soles para que inicien la primera etapa, ¿no? Que estaba programado para iniciar en diciembre de este año. Ya están ahorita en el proceso de selección respectivo. Si no me equivoco, ya lanzaron la convocatoria, entonces están en todo ese desarrollo. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente este es un video. Por favor, ¿podríamos mostrar el de Chota? Eso es con la metodología BIM. Así es como terminan, digamos, los expedientes técnicos que desarrollamos tanto nosotros como PNP como cuando brindamos asistencia técnica, ¿no? Esto permite tener una mejor visualización de cómo va a ser el mercado al finalizar o cómo queremos que llegue a estar. Sí, claro, claro que sí. Ahorita voy a compartir el video. Igual invitar a los participantes. Si tienen preguntas o dudas, siempre es importante leerlas ahí en el chat. Así que por ahí podemos ir dejando nuestras preguntas. El video no tiene audio, así que por ahí si no escuchen nada, no se preocupen, el video es así. Sí. Bien, ese es el diseño del mercado por fuera, cómo va a ser. También tenemos las vistas interiores del mercado, la cantidad de puestos, cómo están distribuidos por áreas específicas, los espacios que se tienen para el tránsito de los clientes. También hay un espacio para alimentos. Zona de juegos, incluso tiene un auditorio. Entonces, eso es digamos, el diseño con el que culmina todo expediente técnico, ¿no? Que permite una mejor visualización de la infraestructura que se va a obtener. Así como han visto a nivel general cómo quedaría, también hay se genera, digamos, un video de cómo están las redes internas a nivel de infraestructura, a nivel de sanitarias, estas conexiones, y se visualiza claramente que no tengan interferencias unas con otras, ¿no? Entonces, con esta visualización en 3D, a la hora de ejecutar el proyecto, ya no van a haber estos retrasos o estas trabas que usualmente se presentan, y el proyecto debería fluir correctamente a nivel de ejecución. Este es otro caso que es el mercado de Indiana en Loreto. No sé si lo podemos ver. Entonces en la selva, que también tiene otras características, a diferencia de mercados que se encuentran en la costa o en la sierra, ¿no? Se toma en la formulación y también nuevamente en la elaboración de los expedientes técnicos, se toma bastante en cuenta la zona geográfica donde se ubica, porque obviamente las características de la selva no son iguales a las de la costa ni a las de la sierra, ¿no? Hay muchos componentes que se tienen que considerar. Sí, en función al otro video, por ahí solo tenemos el video anterior, pero creo que podríamos aprovechar ahí observando las diapos, porque sí, ahí nos Sí, está sí, faltando sí. el otro video. No hay Ujú. problema, no hay problema. Continuamos entonces. Aprovecho para comentarle, seguramente usted también ya lo está viendo. Ahí tenemos un comentario en el chat. Ujú. Sí, sí, lo estoy leyendo del señor Jason Heredia y de Víctor Álvarez. Bien, básicamente eso es cómo opera el PNDP a nivel
de solicitudes por parte de los gobiernos locales tanto para elaboración de perfiles como elaboración de expedientes técnicos. También a nivel de proyectos estamos entrando con lo que son las IOR. Este año tenemos previsto desarrollar 8 IORs. Estamos elaborando 12 expedientes técnicos a través de la modalidad indirecta, que es contratación. Están actualmente en pleno proceso de contratación a través del OCE. Y también, bueno, los estudios de preinversión que también se realizan, ¿no? Entonces, la ventaja de, digamos, de tener o de trabajar con IOARs es básicamente el tiempo de ejecución en el que se dan. Son más cortos, permiten atender la problemática en menor tiempo, ya que son proyectos a corto plazo, ¿no? O sea, mantenimiento, rehabilitaciones, básicamente. Y lo que son los proyectos de inversión tardan un poco más, pero también se realizan y abordan la problemática general, que es la infraestructura total del proyecto, ¿no? A diferencia de la IOR, que solo ataca, digamos, una parte del problema, con los proyectos de inversión pública se ataca la totalidad, se renueva completamente el mercado, que es lo que se requiere, puesto que, como hemos visto, muchos de los mercados están en condiciones malas a nivel de infraestructura. No cuentan con los espacios adecuados, ya son muy antiguos, los materiales de construcción que se han utilizado ya han pasado daños significativos. Muchos de ellos están cerrados por INDECI, porque no cuentan con las condiciones necesarias para la seguridad de los compradores, de los comerciantes. ¿Y esto qué hace? Que ese espacio que se encuentra cerrado, pues obviamente afecte a las zonas aledañas, se genera la informalidad, se genera contaminación, entre otros aspectos, ¿no? Vamos a desarrollar, no sé si pueden, por favor, avanzar. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Vamos a hacer una actividad justamente para poder atender algunas consultas. Me imagino que ya tienen sus equipos formados. Ahí sí me ayudas, por favor, Walter, eh, para poder evaluar un caso práctico que tenemos ahora. Y luego vamos a elegir así al azar a 3 de los equipos para que comenten un poco eh, la dinámica que vamos a hacer o las preguntas que vamos a tener, ¿no? El caso práctico es Ángel, digamos, es un coordinador regional de Produce y constantemente se reúne con autoridades de los gobiernos provinciales y distritales. Ellos le hablan de las problemáticas que tienen a nivel de mercados de abasto, a nivel de infraestructura, la merced conductiva que pagan los comerciantes, que no alcanza para el mantenimiento del mercado, la presencia del comercio informal, que son los principales problemas que solicitan, ¿no? Atención. Así se acerca el alcalde y le solicita al coordinador regional que se le brinde el apoyo a fin de dar solución a su problemática en el tema de mercados de abastos. Entonces, de lo que hemos hablado ahora, ¿qué áreas del programa o del Ministerio de la Producción es la competente para desarrollar la infraestructura en la tipología de mercados de abasto? Sería una pregunta. ¿Qué documento es indispensable para que el Ministerio de la Producción brinde apoyo a los gobiernos subnacionales? ¿Cuál es el procedimiento que debe hacer el gobierno local para solicitar la asistencia técnica ante el Ministerio de la Producción? Y el Ministerio de la Producción tiene competencia para desarrollar mercado de productores. Acá hay esta palabra de mercado de productores, a ver cómo lo entienden ustedes y luego cuando elijamos a los 3 grupos al azar, ahí les damos una pequeña explicación. Entonces no sé si se pueden ir uniendo mientras yo reviso las consultas que se tienen en los chats. Correcto, muchas gracias, Katia. Por ahí, por tal vez temas de tiempo, podríamos dejar esta actividad. Igual esto lo voy a enviar a WhatsApp para que lo tengan todos y tal vez unos 10 minutos al finalizar la sesión podríamos revisarlo, ¿ya?
y bueno, tener la retroalimentación, ¿no? Que creo que sí sería bastante valioso. Em, entonces, por ahí sí nos apoyarían bastante en ese sentido si este caso práctico lo dejamos tal vez al finalizar el taller, porque ahorita viene vamos a entrar con otra sesión que es parte también del curso. No, pero también es el mismo, así que podríamos utilizar este caso práctico al finalizar el taller. Perfecto. Hay tres consultas que las puedo responder rápidamente, Walter, o pasamos ya con mi Sí, por compañero. supuesto. Ahí le comento, ahí nos comenta Jensen, ¿no? Nos dice la pregunta, ¿qué estrategia se puede implementar para poder atender a mayor cantidad de municipalidades para los expedientes? Bien, para lo que son la elaboración de expedientes técnicos es básicamente revisar. Lo básico es, por favor, siempre cuando le lleguen, solicítenle su saneamiento físico legal. Lo primero es saneamiento. Si no tienen su saneamiento físico legal, es muy complicado para nosotros, porque ya nos ha sucedido, hemos tenido proyectos que los hemos priorizado, los hemos elaborado, no elaborado, sino revisado, coordinado para que puedan generarse lo más pronto posible. Incluso hasta le hemos creado metas presupuestales acá en el programa para que puedan ejecutarse y no podemos elaborarlos porque la OPMI lo que nos pide es el saneamiento físico legal. Entonces, que no se revisó de repente correctamente cuando se firmó el convenio. Entonces, eso ha generado retrasos, incluso que no se puede ejecutar ese recurso porque el proyecto no va a salir hasta que el saneamiento no sea no esté correctamente subsanado. Entonces, lo básico es que le puedan, primero ahí solicitar su saneamiento físico legal, revisarlo, y si es que de repente no lo pueden hacer ustedes directamente, coordinar con nosotros, porque tenemos un área legal que se encarga de este tema, ¿no? Ellos le dan una revisión rápida y le dicen, sí, sí, cuenta con el saneamiento, y ya luego hacen la revisión a profundidad, porque las especialistas incluso van a visitar el terreno para ver que efectivamente lo que diga el documento sea lo real, ¿no? Porque a veces nos ha pasado también que si bien es dueña del terreno, cuando vamos a visitar el terreno está invadido, está ocupado por otros agentes comerciales, y esto también retrasa. Entonces, lo básico es revisar su saneamiento físico legal, ¿no? Y poder de esa manera atender al mayor número de, de municipalidades, ¿no? Para que puedan agilizar su proceso. La otra pregunta creo que es relacionado a si consideramos los estacionamientos vehiculares de clientes. Sí, sí se considera. Depende mucho del espacio que se tenga para los mercados, pero sí se considera, sí está dentro del diseño, tener espacios para lo que son los estacionamientos para clientes y también para el sistema de carga y descarga dentro de los mercados, que es un factor muy importante, porque muchas veces los mercados actuales no tienen. Entonces, se genera congestión o llegan los camiones o los camiones a las camionetas de cada productor o lo que alquilan, trayendo los productos, hay tráfico, hay contaminación ambiental, hay muchos aspectos. Entonces, el proyecto sí lo considera. La otra pregunta es, ¿qué criterios se deben tomar en cuenta para decidir si es un mercado mayorista o minorista? Hay una normativa que nosotros hemos sacado, la norma técnica de mercados minoristas. Entonces, ahí podríamos considerar, ahí tenemos los aspectos técnicos. Ahora no los tengo a la mano, pero se los voy a pasar, en todo caso no lo tengan, para que puedan revisar las características generales que determinan si es un minorista o mayorista, ¿no? Creo que esas son las consultas que he visto, no sé si hay otra más. Sí, es correcto. De hecho, muchas gracias, Katia. Fue un espacio bastante potente y creo que todos te agradecemos bastante. Igual este caso ahí nos va a quedar pendiente porque vamos a estar ahí seguramente ya resolviéndolo más adelante. Y por ahí si nos puedes dar algún consejito, a ver, para poder tener más claridad sobre el caso, creo que todos te lo vamos a agradecer también. Unos últimos tips, ¿no? Por decirlo así. Ok. Justo he visto otra pregunta más, si es que
se puede incorporar un proyecto cuando ya en la programación multianual de inversiones? La respuesta es sí, se incorpora como inversión no prevista, siempre y cuando se tenga el presupuesto. Lo importante es que el sector evalúe y si tenemos el presupuesto, nosotros incorporamos. ¿Qué nos ha pasado este año, por ejemplo? La programación multianual se hace normalmente en febrero. Ahí es donde se incorporan todas las inversiones que se quieren realizar. Se tiene la lista de los proyectos y se van desarrollando a lo largo del año de acuerdo a ese orden. Pero ¿qué pasa si, digamos, se aprobó en febrero, pero en junio, que nos ha pasado, llega una solicitud para elaborar un proyecto? Entonces, se evalúa si se tiene presupuesto para atender, se toma el proyecto, se hace la incorporación no prevista. Para esto, la municipalidad tiene que enviar un documento, una solicitud a través de su alcalde que, que contenga un informe de la unidad ejecutora de inversiones y de la OPMI de la municipalidad. Con ese documento, nosotros elaboramos un informe, lo trasladamos a la OPMI para que ellos puedan hacer la incorporación y hacer la validación ante el Ministerio de Economía y Finanzas, y con eso solicitamos la creación de meta presupuestal y hacemos la elaboración del proyecto. Entonces, sí, durante el año sí es posible incorporar proyectos en la programación multianual de inversiones. Y respecto a la transferencia de los recursos, depende. Hemos tenido un caso, por ejemplo, el de Chota, que nos han transferido a nosotros, a Produce, y nosotros transferimos a la municipalidad. Esa es una forma. Otra ha sido en Putumayo, si no me estoy equivocando. No, Leoncio Prado. Que se transfirió directamente a la municipalidad. Entonces, a través de nosotros también, solo, no es a través de nosotros, o sea, directamente el sector, nosotros dimos la validación, se hizo el trámite con nosotros, pero la transferencia propiamente dicha se dio directamente a la municipalidad. Entonces, pueden existir esos dos mecanismos. O sea, no hay no hay un solo camino, ¿no? O se transfiere directamente o se transfiere a través del Ministerio de la Producción. Buenísimo, muchas gracias, Katia. Entonces, creo que así hemos terminado la primera parte de este primer curso. Muchas gracias, Katia, por ese espacio. Y bueno, aún nos falta la segunda mitad, de hecho, que ya vamos a hablar sobre los parques industriales. Así que por el chat también podemos aprovechar en agradecer a Katia ahí a través del chat, que siempre se valora bastante. Y bueno, nuestro próximo facilitador también ya se encuentra en sala. Él es César, ¿no? Que nos va a compartir un poco más acerca de los parques industriales. Así que César, bienvenido. ¿Me puedes oír bien? Hola, muy buenas noches con todos y todas. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Hola. ¿Y se No, escucha? no se Sí, escucha. se observa y se escucha bien. Muchas gracias, César. Bien, bien. ¿Y se Voy a, escucha, Jorge? voy a compartir mi pantalla un momento, por favor. Ya. ¿Visualizan la pantalla? Sí se Hola. logra ver. Ya, Sí, sí se gracias. ve. Gracias. ¿Cómo están? Buenas noches con todos, compañeros. Sí, para compartir rápidamente, digamos, los servicios que el sector, este, presta digamos, a los gobiernos subnacionales en materia de parques industriales. Vamos a ir de frente al módulo número 2. Ya en este caso vamos a abordar todo lo concerniente al Sistema Nacional de Parques Industriales y a manera de, digamos, de antecedentes o referencias también, toda la parte normativa y las acciones que se han desarrollado en esta materia
previamente al Sistema Nacional de Parques Industriales. Bien, entonces representamos al Programa Nacional de Diversificación Productiva, quien tiene, digamos, como tarea promover el tema de los parques industriales y los mercados de abastos, como lo ha explicado muy bien Katia hace un momento, ¿ya? Y estas pueden ser desarrolladas a través de las inversiones públicas o privadas, ¿no? Bien. El objetivo de la presente sesión es que al término todos los participantes podamos comprender mucho mejor, digamos, los servicios que brinda el PNDP y su dinámica de interrelación con los gobiernos subnacionales, tanto con los gobiernos locales, gobierno regional, ya a nivel nacional. Todo ello con la finalidad de impulsar el tema de infraestructura productiva, ¿no? En este caso, los parques industriales. Esto es la ruta de aprendizaje. Hablaremos un poco de los antecedentes, como ya les iba diciendo, la problemática que digamos casi todos lo hemos vivido, sobre todo en estos últimos años en la que de alguna forma, digamos, 17 regiones del país han estado involucrados o han estado apoyando la gestión de estas iniciativas de parques industriales. Ya luego veremos rápidamente los servicios que se prestan. Les comentaré sobre un caso en especial y con eso concluimos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tan importante es trabajar el tema de parques industriales? Definitivamente, si hablamos del proceso, digamos, productivo, ¿no? Y tenemos esa expectativa de que ese proceso concluya en algo que nos genera mayor rentabilidad, vamos a tener que trascender por el tema industrial. Entonces, esta importancia de los parques industriales radica en que esa área, que se llama parque industrial, tenga las condiciones necesarias para que las empresas que se posesionen ahí o que se localicen maximicen los resultados individuales como el resultado de la interacción colectiva, ¿no? Y ahí definitivamente van a haber muchos beneficios directamente, como por ejemplo reducción de costos, aprovechamiento de oportunidades, ¿no? Que puede ser desde el Estado, desde el mercado internacional, la promoción que lo podría hacer el Estado, etcétera, ¿no? Que más adelante seguramente vamos a ir profundizando. Pero de que es importante, es completamente importante, ¿ya? Estos parques industriales representan los motores de crecimiento económico del país, ¿ya? Si bien es cierto, por ejemplo, si nos vamos a Puno, Delber no me dejará mentir, digamos, el ímpetu que tienen los productores industriales allá desborda, ¿no? Desborda, es decir, ellos tienen como centro de operación sus viviendas, ¿no? Y cuando tú llegas a, digamos, a una ciudad como Juliaca, etcétera, vas a encontrar, o en Pucallpa, por ejemplo, vas a encontrar a los carpinteros quienes están secando su madera, trabajan su madera, o en Puno, de repente los de metal mecánica están exhibiendo su producto en la puerta de sus casas, ¿no? En la calle. Entonces, esa es la situación actual, digamos, lo hemos considerado como situación inicial, ¿no? Y esa es una realidad que todos conocemos. Entonces, el parque industrial tiene una propuesta que todos quisiéramos, solo que hay muchas cosas en el camino, ¿no? Entonces, el reto es eso, el reto es que todos, digamos, como sector, contribuyamos en este proceso donde los gobiernos locales y regionales tienen esa perspectiva, tienen esa visión de trabajar parques industriales, porque los parques industriales es totalmente diferente digamos, a un proyecto de mercado de abastos o a una carretera o a un colegio que se desarrolla en el corto plazo, ¿no? Digamos, un parque industrial es un proyecto a largo plazo y eso a veces la espera desespera, como decía algunos gobiernos regionales. ¿No? Y más aún de repente cuando digamos, cada gestión tiene ciertas prioridades, ¿no? Entonces, se presentan cosas en el camino, pero la idea, el objetivo que se tiene a través de este componente es vital, ¿no? ¿Ya? Y finalmente vamos a tener un producto que, por ejemplo, puede hasta ser el símbolo de exportación de un país, ¿no? Bien. Un poquito remontándonos al pasado, desde el año 2004 casi hasta el 2012,
se han dado 19 leyes integrales. Como verán ustedes, desde Tumbes hasta Junín, hasta Madre de Dios, digamos, región en la que trabaja el amigo Alexis, ¿no? En todas estas regiones que pueden ver ustedes como Amazonas, Iquitos, Anca, Xuca, se han creado parques industriales a través de leyes, ¿no? Y estas, digamos, no han tenido un buen fin, ¿no? 19 parques entonces. Entonces, además en todo ese tiempo, lo que hemos querido es graficarle un poco en una línea de cómo ha ido evolucionando este marco normativo, ¿no? Digamos, en el tema de parques industriales, generalmente las normas, la política está dada, está o tiene influencia del exterior, ¿no? O sea, digamos, se tiene que regir a ciertas políticas internacionales en la cual a veces el Estado está aún en ese proceso transitorio de poder, digamos, eh, trabajar las bases para desarrollar este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, en el año 2004, por ejemplo, en el Perú ya se dio la primera ley marco del desarrollo de parques industriales, la 28183, ¿no? Que digamos, fue una ley que permitió justamente trabajar estos 19 proyectos de parques industriales, ¿no? Cada uno con su ley, ¿no? Pero más adelante entenderemos que no fueron las decisiones más acertadas, ¿no? Ya en el año 2012, como les decía, se logró, digamos, tener una lista de 19 parques industriales creados por ley. Luego en el año 2013 se crea la ley PITE, ¿no? La Ley de Parques Industriales Tecnoecológicos, como que orientados un poco a trabajar el tema de sostenibilidad, ¿no? Desde ese momento la mirada era hacia un desarrollo sostenible de la industria, ¿ya? Y aquí obviamente también, como les decía hace un momento, la, la ONUDI ha estado, digamos, acompañando al sector, ¿no? Que tenía que trabajar estos temas, ¿no? Y no teníamos, digamos, nada planificado, nada definido, ¿no? A lo mucho teníamos una ley marco, pero la ley marco que no había sido implementada y no tenía la experiencia, ¿no? Digamos, de todo el equipo que había. En el año 2015 se crea el Sistema Nacional de Parques Industriales y acá, digamos, se marca un hito porque hoy en día trabajamos, además de tener la ley PITE, con el decreto legislativo 1199, ¿no? Que fue reglamentada en el 2016, ¿ya? Y eso no solo recogía a la ley PITE, sino que también tenía que precisar y ser visible. Por lo tanto, se trabajó un decreto supremo 015 en la cual, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Parques Industriales del 1199 teníamos 7 condiciones mínimas que debían de cumplir los terrenos que se planteaban, ¿no? Y en el 2021, con el Decreto Supremo 015, se hace un poco más complicado el tema porque se plantean 12 condiciones mínimas que deben de cumplir un terreno. Entonces se hace cada vez más difícil, ¿no? El tema de los parques industriales, pese a que es un tema primordial, fundamental para el desarrollo del país. Como les decía hace un momento, la importancia de un parque industrial radica porque representa el motor del crecimiento, ¿no? Imagínense ustedes si tuviéramos por lo menos 2 parques en el sur, 2 en el norte, uno en el oriente y un sinnúmero en Lima, que concentran más del 40% de la industria, ¿no? El país sería distinto, pero quería explicarles esto para que nosotros interioricemos un poco y también cuando tengamos la oportunidad de tomar contacto con los gobiernos subnacionales, sepamos orientarles bien, ¿no? Para que ellos, digamos, eh, interioricen sobre el proceso a largo plazo y de repente no terminen decepcionados, ¿no? Y finalmente, bueno, no finalmente, sino en el año 2021 también se trabajó una resolución ministerial 204, en la cual se tienen los lineamientos de promoción y gestión, como les decía, sostenible de los parques industriales, ¿no? Ahí se precisan cuáles son los beneficios, cómo se implementa el proceso, el tema conceptual, etcétera, ¿no?
Y en ese año de 2020 y 2021 se ha ido trabajando igual iniciativas que venían desde los gobiernos subnacionales como pedido hacia Produce, porque la gestión tenía, digamos, una iniciativa o tenía una política de desarrollar los parques industriales a través de la inversión privada, ¿no? Que son proyectos en activos. Entonces, esa política de la gestión de ese entonces muy buena porque en realidad no habían recursos públicos para implementar parques, ¿no? Entonces la única forma de conseguir recursos era a través de la inversión privada. Y como verán ustedes, en ese lapso de tiempo, las condiciones de país, el riesgo país y muchos indicadores no han sido tan favorables, ¿no? Para, digamos, para la inversión privada. Y es el resultado del cual ahora nos encontramos, ¿no? Entonces, en el año 2021 se emitió la resolución ministerial 209, en la cual se incorporó 19 iniciativas de parques industriales, muchas de ellas, digamos, de esas leyes que fueron creadas, ¿no? Como por ejemplo la de Pucallpa, la de Tumbes y otras más, ¿no? Eso, digamos, el marco legal que deberían de tenerlo presente todos. ¿Alguna dama me puede decir que está escuchando o de repente se han dormido todos? Hola, ¿alguna dama presente? Presente, César, Todos aquí presente. los Hola, escuchan. muchas gracias, muchas Presente, gracias. César. Bien, bien, Dorita, ¿cómo estás? Bien. Y acá están las consecuencias de la creación de esos parques industriales, digamos, de esos 19 que se crearon por ley, ¿no? Como les decía, los parques industriales tienen que obedecer a los criterios técnicos, ¿no? Inicialmente, más que, digamos, a un tema político, ¿no? Entonces, eso fue una decisión no tan acertada, digamos, ¿no? Por ejemplo, los parques industriales, creados por ley, no formaban parte de los planes de desarrollo urbano o planes de desarrollo concertado de ninguna de estas regiones ni de las provincias, ¿no? Y no tenían ningún enfoque, ¿no? Que, digamos, se enmarque en el tema territorial. Los terrenos finalmente han sido invadidos, ¿no? En algunos casos, porque en algunos casos ni siquiera han gestionado eso, ¿no? Muchos de esos terrenos se han revertido, ¿no? Como les decía hace un momento, algunas normas lo han citado, pero ni siquiera ese terreno lo han formalizado, lo han saneado, ¿no? Entonces, quedó ahí, ¿no? Ah, Tampoco estos proyectos eran de interés de los inversionistas, ¿no? Porque, digamos, un parque industrial es un negocio en realidad, ¿no? Un negocio donde si queremos que un inversionista privado ponga su dinero, tenemos que mostrarle qué tan rentable es esto, ¿no? Pero estos parques no tenían ni siquiera un estudio para demostrar que era rentable o no era rentable. Entonces, hay un poco de las debilidades de estas leyes, ¿no? Ah, Otra de las cosas es que no tenían y no tienen actualmente acceso a los servicios básicos, ¿no? No tenían la zonificación industrial y al no ocurrir ello, no se planifican las vías de acceso, por lo menos, ¿no? Por ejemplo, hay parques industriales como por ejemplo en Tingo María, ¿no? Que de repente no tienen las condiciones que uno espera para desarrollar un parque, ¿no? Entonces, esos son, digamos, las consecuencias que se han generado después de la creación de estas 19 leyes. Otro de los problemas que lo vivimos, y todos ustedes seguro van a dar fe, como les decía, si yo me voy a Pucallpa, digamos, una realidad que yo conozco, por ejemplo, ahí las prácticas de manejo de los residuos sólidos no son las más correctas, ¿no? Y eso de repente sucede en otros más. El tema de la infraestructura, por ejemplo, el estado físico no es el más correcto, ¿no? Como les decía, están utilizando las vías, ponen en riesgo al transeúnte, inclusive ellos mismos, porque utilizan sistemas de combustión que no solo contaminan el ambiente, sino que también ponen en riesgo el tema, porque lo trabajan dentro de sus viviendas, ¿no? Entonces, esa infraestructura no es la más correcta en la que se desarrolla nuestra industria. La planificación urbana igual, ¿no? Por ejemplo, nosotros de esas 19 iniciativas de parques industriales que hemos trabajado, o, digamos, hemos recibido como propuesta entre el año 2020 y 2021, muchos de ellos no estaban plasmados dentro de su planificación de estos gobiernos subnacionales, ¿no? Ah, Igual, para el tema de las cadenas logísticas, una inadecuada articulación de estas cadenas, ¿no? Y deficiente cadena logística, digamos, de los proveedores de los productos, ¿no? Por ejemplo,
A ver, si yo tengo un proyecto de parque industrial en Huancavelica donde llega de repente una trocha, este, digamos, esa condición no es tan favorable, ¿no? Para alguien que quiera invertir y decir, mira, voy a llevar mi dinero para poner acá, voy a instalar mi empresa, siempre en cuando tenga accesibilidad, tenga los servicios, digamos, tenga algunos beneficios tributarios, o de repente tenga la materia prima cerca, ¿no? O sea, esos factores tendrían que ser analizados antes, o van a ser analizados antes de que un inversionista ponga su dinero, ¿no? Para desarrollar o habilitar estos parques industriales. Ujú. Los terrenos son inadecuados, muchos de esos terrenos tienen problemas, por ejemplo, en el caso de Tacna, el terreno del parque industrial eh, no es de libre disponibilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando nos transfirieron el terreno de Tacna, estábamos trabajando aún con, digamos, la resolución ministerial 017, donde teníamos, como les decías al inicio, 7 condiciones mínimas para desarrollar para que el terreno propuesto para el parque sea viable, ¿no? Y se recibió el terreno y luego se aprobó en el 2021 el decreto supremo 015 con 12 condiciones mínimas y una de ellas es la libre disponibilidad. Entonces el terreno de Tacna no tiene la libre disponibilidad. Y cuando profundizamos el análisis nos encontramos que estos señores que están ahí con los galpones de los pollos, aducen ser dueños, aducen tener derechos sobre estas tierras, ¿no? Entonces empieza todo un problema y se va haciendo cada vez más lento la gestión de este proyecto. En Pucallpa, por ejemplo, teníamos el terreno, un excelente terreno, ahí accesible, ¿no? Plano, limpio, etcétera, etcétera, pero la pandemia fue otro de los factores que causó muchas muertes. Al final, el terreno terminó siendo un camposanto para el entierro de 401 muertitos ahí, ¿no? Entonces, eso es otro tema que estamos en proceso de liberación a cargo del gobierno regional y la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, por ejemplo, que nos ha tomado más de un año y todavía no se termina. Entonces, digamos, y hay gente que son los empresarios que tienen muchas expectativas, entonces esto afecta, choca, desmotiva, ¿no? Y eso muchos de ustedes me van a dar la razón, ¿no? Muy bien. Y en el tema de administración, y la falta de administración centralizada y que tenga un modelo de gestión bien definido, ¿no? Esa es la problemática en el tema del proceso. Además de ello, digamos, otros factores que podemos resaltar como problemas, ah, es el índice de contaminación, como le decía, por ejemplo. El Perú es característico, las MIPES están dispersas, ¿no? Y esto no contribuye mucho a la formación de los clústeres que se espera a través de los PITES, por ejemplo, ¿no? Si las cadenas productivas están desarticuladas, ¿no? Ese es otro de los problemas. Por ejemplo, lo que se quiere trabajar con los parques industriales es establecer o formar parte de una cadena global, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo quiero ensamblar una moto en Lurín, las llantas pueden venir del Brasil, ¿no? Pueden venir los pistones, pueden venir, por ejemplo, para un vehículo, pueden venir de un parque industrial de Piedra Futura que está en Tumbes, o puede venir de repente la parte de los vidrios de la China. O sea, la intención es formar, digamos, parte de toda una cadena global. Pero para ello nosotros tenemos que haber hecho las prácticas preprofesionales, ¿no? Es decir, articular con las cadenas productivas, este, en el contexto nacional, por ejemplo, ¿no? Y eso todavía es nuestra debilidad, ¿ya? Y otro de los temas muy complicados también es el tema de los servicios básicos, ¿no? Que sí, pienso que sí se pueden trabajar, siempre en cuando estén marchando en el mismo horizonte, con la misma visión, los 3 niveles de gobierno: los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el sector, ¿no? Si uno de ellos falla, simplemente se hace más largo el camino, se hace la gestión más lenta, ¿de acuerdo? También nos encontramos con barreras, ¿no? Por ejemplo, en el país tenemos como un promedio de 8 parques industriales privados, ¿ya? Que próximamente, les cuento, se van a ir incorporando al Sistema Nacional de Parques Industriales. Estos parques, por ejemplo, se han encontrado con muchas barreras en el proceso, ¿ya?
Uno de ellos es la falta de coordinación entre las entidades públicas para la emisión de los permisos y las licencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros como promovemos parques industriales, pero cuando se va alguien a la municipalidad a solicitar un permiso o una licencia, algunos desconocen, algunos abusan de esa competencia que tienen y se genera todo un lío. Se forma una barrera ahí, ¿no? Para continuar con la gestión de este proyecto. La falta de criterios homogéneos y objetivos de las municipalidades al evaluar y otorgar permisos y autorizaciones, otra de las barreras, ¿no? Otra de las barreras es la deficiente planificación industrial, ¿no? Por ejemplo, cuando nos fuimos a Cusco hace un año, el plan metropolitano, muy interesante en realidad cómo lo estaban trabajando, y nos gustaría que todas las regiones, todas las ciudades, por lo menos las centrales, digamos, las sedes o las capitales de región, tengan ese tipo de planificación, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante. La falta de los incentivos financieros y no financieros, bueno, en los últimos meses y años, digamos, por el tema de la pandemia han surgido muchos de estos, ¿no? Y el Estado también, digamos, tiene que mejorar sus condiciones para que venga a promover más incentivos de repente para que se desarrolle la industria, ¿no? Como la de Colombia. Por ejemplo, en Colombia, los parques industriales se desarrollan en las zonas especiales económicas, ¿no? O las zonas francas. Entonces ahí ya sabrán ustedes cuáles son los incentivos que tienen estos empresarios para desarrollar su actividad, ¿no? Otro de los temas es la falta de desarrollo de capacidades técnicas de innovación, ¿no? Y otro es la falta de comunicación e investigación, ¿no? Esas son las barreras que se han encontrado, digamos, a la fecha, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a comentarle rápidamente el plato de fondo, que son los servicios de Produce. Ya hemos renegado bastante con todos los antecedentes, los problemas, etcétera, los tropiezos, pero ahora vamos a entrar a analizar un poco el Sistema Nacional de Parques Industriales. Mariños, ¿estás despierto? Mariños. No te escucho. Ah, muy bien, Mariños, estás despierto. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del Sistema Nacional de Parques Industriales, tiene, digamos, dos caminos principales para desarrollar el tema de los parques industriales y una tercera opción que son los parques científico-tecnológicos, que son iniciativas que están bajo el mando de CONCITEC. Digamos, CONCITEC es el ente rector y promotor de estos parques científico-tecnológicos, que en adelante pueden ser incorporados al Sistema Nacional de Parques Industriales. Por eso es que es una tercera vía, ¿no? La vía principal en el caso de los gobiernos subnacionales es la ley PITE, ya la ley 30078 de los parques industriales tecnoecológicos. Ya estos parques industriales tecnoecológicos deben ser promovidos por los gobiernos locales, provinciales y los gobiernos regionales. ¿Ya? Que por cierto, no tenemos ninguna experiencia en el país, ¿no? Y eso es, digamos, en todo el tiempo que ha pasado, digamos, digamos, lamentable, ¿no? Porque, que no tengamos hasta ahora, ¿ya? El otro camino es el tema de la relevancia nacional. En este caso, el sector que es Produce está promoviendo cuatro parques, tiene en sus prioridades, como la de Tacna, la de Hilo, la de Pucallpa y la de Ica, ¿no? Que son, digamos, proyectos que ya han avanzado ciertamente, pero que tienen todavía un largo camino por trajinar, ¿no? Como les decía, en el camino vas encontrando muchas cosas y eso a veces te puede ayudar o te puede retrasar en el proceso, ¿no? Y, y nada, y ahí tenemos, por ejemplo, uno de los parques industriales emblemáticos del país, que es Ancón, ¿no? Es el Parque Industrial de Ancón. Este proyecto es un megaproyecto, en realidad, que forma parte de una ciudad bicentenario. No les cuento, en Lima, en el norte de Lima, hay un megaproyecto que se llama la Ciudad Bicentenario. Búscanlo en internet o en el googlean, ahí van a encontrar. Este, es un conjunto de sectores que están promoviendo acciones no solo en beneficio de las familias o del medio ambiente, sino también en el tema de la industria, ¿no? Por ejemplo, el MINAM va a reforestar cientos de hectáreas, ¿no? Y ya lo está haciendo, ya lo está reforestando con un sistema de riego que me gustaría que en adelante, cuando ya está, digamos, en plena operación, puedan visitarlo ustedes.
¿ya? El Ministerio de Vivienda va a construir más de 13.600 viviendas familiares, por ejemplo, ahí. El Ministerio de la Producción va a, digamos, o ya lo está impulsando el Parque Industrial de Ancón, que también hay mm, personas que apoyan, sectores que apoyan y sectores que también son piedra en el zapato, ¿no? Entonces, todo eso se da en el camino. Entonces, en conclusión, los servicios de Produce se van a dar hacia los gobiernos regionales y locales a través de la ley PITE, ¿ya? Esta ley PITE tiene su reglamento, tiene sus guías, tiene todas las herramientas para que un gobierno local la agarre y empiece a gestionar. Pero también tiene esa oportunidad de recibir la asistencia técnica de parte de Produce. ¿Mm? En el caso de los parques industriales por relevancia nacional, actualmente lo está gestionando el ministerio. ¿Ya? Lo está gestionando el ministerio y lo vamos a hacer a través de proyectos en activos, ¿no? Que es inversión privada. ¿Ya? El gobierno local, provincial o regional también puede desarrollar su parque industrial a través de proyectos en activos. Puede desarrollarlo a través de la inversión privada, puede hacer APPs, puede hacer obras por impuestos, hasta puede utilizar sus recursos públicos, si es que lo dispone, para habilitar estos parques. ¿Ya? Muy bien. Ahora hablemos del PITE un poco más a profundidad, ¿no? Estos PITE son parte de la Estrategia Nacional de Promoción de la Competitividad y Asociatividad, ¿no? De estas unidades productivas, que son las empresas, ¿no? Y el objetivo de esta ley PITE es garantizar el crecimiento y desarrollo ordenado de las industrias en todo el país, ¿no? Y básicamente ha sido pensado en las regiones, ha sido pensado o es parte del proceso de descentralización, ¿no? O sea, lo que queremos es que no solo se centralice en Lima todos los parques industriales, sino que también las regiones puedan desarrollar este tipo de proyectos de parques industriales. Porque si queremos hacer un parque industrial de relevancia nacional con el sector, digamos, en Tingo María o en Iquitos, resulta que no, pues es un parque de relevancia nacional y tiene que mover los indicadores nacionales. Entonces, si un parque que está en Tingo María no cumpliría esas condiciones. Entonces, es como que se va poniendo ya un poco más difícil. Entonces, lo que se quiere es desarrollar esta ley PITE y que esos parques industriales sean promovidos por los gobiernos regionales sin impedimentos, sin digamos, mayor dificultad, pero sí debería ser trabajado responsablemente, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Si yo quiero desarrollar un parque industrial, lo primero que tengo que hacer es ver si es rentable o no es rentable. Como les decía al inicio, este es un negocio y si es rentable va y si no es rentable simplemente no va, ¿no? Muy bien. Ah, las propuestas que se presentan en la ley PITE son dos, son públicas o son privadas, ¿no? Y las públicas son presentadas por el gobierno regional o el gobierno local provincial, ¿no? A través de la Gerencia de Desarrollo Económico. En el caso de los privados, digamos, si hay un grupo de empresarios que están interesados en desarrollar un parque, han visto un terreno, lo han identificado, han visto que es apto, entonces ellos arman la propuesta y lo presentan al gobierno regional o al gobierno local y ellos llevan a cabo el proceso, ¿no? Y estos obviamente tienen que cumplir con lo que se requiere, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esa propuesta debe de contener un perfil, ya debe tener una memoria descriptiva, un reglamento interno de operación de este proyecto de parque industrial, tiene que demostrar que no existe los restos arqueológicos y si es que existe, tienen que trabajar el estudio de cómo se va a manejar, cómo se va a mitigar los riesgos, etcétera, ¿no? El plan de manejo de residuos sólidos que debe de ser también propuesto en el conjunto de esta documentación de la propuesta y debe ser canalizada toda esta documentación a través de las gerencias de desarrollo económico, tanto del gobierno regional o del gobierno local provincial. ¿Ya? Los distritales, digamos, no solo en este caso van a entrar a tallar los provinciales y la regional. ¿Ya? Y los requisitos mínimos, como les decía hace un momento, además del perfil, la memoria, el plan de manejo, etcétera, tienen que trabajar un plan de negocios, ¿no? Que demuestre que ese proyecto va a ser sostenible, ¿no? En ese documento vamos a encontrar el estudio de demanda potencial, ¿no? Que te dice, oye, ¿cuántas empresas están interesadas en trasladar su planta industrial al lugar donde tú quieres hacer tu parque industrial? ¿Y cuántas hectáreas o metros cuadrados necesitan? Ya, por ejemplo, si yo le digo al Abacus, oye Abacus, ¿sabes qué? En Chachapoyas tenemos un terreno de 100 hectáreas y queremos saber
¿cuántas hectáreas necesitas tú para, te interesa instalar tu planta en Chachapoyas? Ah, dice, no, en Chachapoyas todos toman whisky, entonces, no podríamos competir con ellos, ¿no? Porque tienen otras costumbres y toman whisky, pues, ¿no? Es un ejemplo hipotético, digamos, que estoy haciendo, ¿no? Para que se despierten. Pero el estudio de demanda es eso, ¿no? El estudio de demanda te ayuda a tener con claridad cuál es o cuántas empresas están interesadas en trasladarse a ese lugar donde tú quieres desarrollar tu parque industrial y qué dimensión de terreno necesitan para desarrollar su planta. ¿Ya? Muy bien. Luego hay unos criterios que también están establecidos en la norma que tienen que cumplir, ¿no? Por ejemplo, la generación de empleo, ¿no? Y eso es importante. O sea, los parques industriales contribuyen al PBI, generan mano de obra en la zona, generan oportunidades, ¿no? O sea, el parque industrial no es solo de las 100 empresas que están dentro de ellas, sino son otras 300 más que están alrededor o que tienen algún tipo de vínculo y generan encadenamiento productivo con ellos. ¿Ya? Entonces lo que se quiere es que ese parque industrial promueva el desarrollo económico dentro de ese territorio, ¿no? Pero para eso, obviamente, para demostrarlo hay que hacer algunos estudios, ¿no? Que, por ejemplo, todo se resumiría en un plan maestro, pero los planes maestros también es un cuello de botella porque el costo es muy alto para desarrollarlo, ¿no? Entonces, pasamos. Este es el proceso de cómo se desarrolla un parque industrial tecnoecológico. Se verifican las condiciones del terreno y para ello lo que vas a hacer es revisar el artículo 10 del reglamento de la ley PITE. Luego vas a elaborar los requisitos especializados, ¿ya? Para el desarrollo de este PITE, ¿no? Ahí están todo, digamos, la propuesta que tienes que presentar. Esto pasa a una evaluación y aprobación, ¿no? A través de la Gerencia de Desarrollo Económico, ya sea de la provincia o en el caso del gobierno regional, y tienen sus plazos, ¿no? Luego se aprueba el PITE y se inicia con la habilitación urbano-industrial de estos proyectos. ¿Ya? El segundo camino que les comentaba, el tema de relevancia nacional, igualito tiene un proceso de aprobación, es decir, si yo quiero ser declarado un parque industrial de relevancia nacional, tengo que cumplir ciertos criterios, ¿ya? Y ese proceso de evaluación va a pasar por el Consejo Nacional de Desarrollo Industrial, ¿sí? El Consejo Nacional de Desarrollo Industrial es quien declara, digamos, de relevancia nacional a una propuesta de parque industrial, ¿ya? Y ese parque industrial tiene que contribuir en el PBI, tiene que generar empleos y tiene que ser demostrado, ¿no? Tiene que ah, generar encadenamiento o eslabonamiento productivo, ¿no? Entonces, esas son las condiciones mínimas, ¿no? Que debe de demostrar, ¿no? Estos proyectos para que sean declarados de relevancia nacional. Ya una vez que han sido declarados de relevancia nacional, igual sigue el proceso de gestión y este sí tiene que cumplir con, como les decía, al inicio, con 12 condiciones para que su terreno sea apto, ¿sí? ¿Alguien pidió la palabra? Nadie. Muy bien. Continuamos entonces. Ya vamos a terminar. Los proyectos de relevancia nacional que estamos, digamos, gestionando actualmente, van a pasar por estas 5 fases que es el proceso de los proyectos en activos, ya que tiene una primera fase que es el planeamiento y programación. Digamos, es la fase donde más tiempo nos hemos tomado para gestionar estos 4 proyectos, incluyendo Ancon, donde el cuello de botella ha sido lo del terreno, ¿no? El terreno se ha identificado, pero para formalizarlo es todo un proceso, para sanearlo es todo un proceso, todos unos trámites, etcétera, ¿no? Ajá. Acá hay que hacer la transferencia porque es Produce quien desarrolla estos proyectos. Entonces los gobiernos locales o regionales que tienen sus terrenos tienen que transferirle al sector, a Produce se convierte en dueño de este terreno y empieza a gestionar este proyecto. Ya en este caso, por ejemplo, Tacna y Ucayali nos han transferido sus terrenos. En el caso de Ucayali, por ejemplo, empezamos la transferencia en el 2020, en diciembre, solicitamos, estamos 2022 y todavía no se concluye, ¿no? La resolución ha pasado por 5 modificaciones, que es, digamos, un caso crítico,
A diferencia de Tacna, que fue la transferencia rápida, pero ya nos encontramos que el terreno tiene terceros posesionados sobre ella, ¿no? Y se van presentando así cada cosa, ¿no? Bueno, una vez que tienes el terreno, ya incluyes en el informe multianual de inversiones que se llama IMIAP, ¿no? Previa elaboración del diagnóstico, etcétera, de todo el predio, ¿no? Incorporas este proyecto porque ya tienes la titularidad. Por ejemplo, en el caso de nosotros hemos incorporado el proyecto del Parque Industrial de Tacna y el Parque Industrial de Ancón y el Parque Industrial de Hilo en el informe multianual de inversiones en asociaciones público-privadas del sector. Es decir, el sector cuando va a desarrollar proyectos de inversión pública, trabaja su plan multianual de inversión pública, de inversión, ¿verdad? Su plan multianual de inversiones. Y cuando va a desarrollar proyectos con inversión privada, lo que elabora es su informe multianual de inversiones en asociaciones público-privadas. Entonces, en ese IMIAP del 2021-23 ha sido incorporado esos dos proyectos de parques industriales. Eso es para Dorita y para Jenny, que está en TAC. Muy bien. En la segunda fase, que es formulación, acá se elaboran todos los estudios técnicos. Si tuviéramos los recursos, se elaboraría básicamente el plan maestro, pero como no tenemos recursos para elaborar el plan maestro, lo que estamos trabajando ahora son estudios complementarios, digamos, más específicos, como estudio de demanda, topográficos y otros más, que nos ayudan a fundamentar presentar la propuesta para su incorporación al proceso de promoción de la inversión privada. La tercera fase, que es la estructuración, es básicamente la elaboración de las bases del concurso. Y la cuarta fase es la convocatoria y la adjudicación de la buena pro, digamos, al postor ganador, ¿no? En la fase 5, que es la ejecución contractual, se suscribe el contrato, se elabora el estudio definitivo, expediente técnico por parte del privado y se inicia con la habilitación urbana en un parque industrial. Y acá han superado los 2 años en todo este proceso, pero como les decía, lo que íbamos a trabajar 5 meses en la fase 1, en estos 4 proyectos que tenemos, ya nos hemos pasado más de un año, ¿no? Y cada uno es un caso particular. Entonces, como les decía al inicio, colegas, las condiciones mínimas que debe de cumplir un terreno para un parque industrial son estas 12, ¿ya? La accesibilidad, riesgo, zonificación, zonas arqueológicas, entorno, factibilidad de servicios, superposición con zonas económicas especiales o zona especial de desarrollo, ¿ya? Digamos, si se tiene un estudio de zonificación económica, ecológica, también debe de ser evidenciado que el área donde se piensa desarrollar el parque industrial sea pues considerado para la industria, ¿no? El tema de los ecosistemas, los planes de desarrollo urbano, ¿no? La libre disponibilidad que les decía, por ejemplo, y para los que están cerca al mar, el tema del plan de manejo integrado de las zonas marino-costeras. Ya son 12 condiciones que casi ninguna de las propuestas los cumple y eso es otro de los temas y no podemos ir contra la ley, ¿no? ¿Ya? Y estas son otras condiciones para la ejecución del parque industrial que obviamente tiene que demostrarse técnica y económicamente que ese proyecto de parque industrial es rentable, es viable y tiene las condiciones para ser desarrollado. ¿Ya? Rápidamente les voy a comentar de Ancón, ¿ya? Este es el parque industrial de Ancón, digamos, a futuro. Y acá está el...
¿Se escuchó el sonido, compañeros? ¿O solo se vio las imágenes? Solo imágenes, Oh, César caramba. Gustavo. Solo imágenes, César. Oh, carambas. Ya, entonces, el compromiso a través del coordinador es transferirles estos videos para que lo tengan ahí digamos, en su carpeta, ¿ya? Comentarlos algunos temas más sobre el Parque Industrial de Ancón. Ha sido toda una experiencia también este parque, tiene muchos años gestionándose. Sin embargo, le voy a contar lo bueno y lo malo, ¿ya? Lo bueno de este parque industrial, que es un megaproyecto, tiene un área de 1.338 hectáreas en la cual se está desarrollando, se está gestionando, y ha pasado por todos los trámites habidos y por haber, ya desde la factibilidad de los servicios, el saneamiento del terreno. Ese terreno, por ejemplo, era una zona donde la blindada del ejército hacía sus prácticas, ¿no? Entonces, había que limpiar todo esto, todas estas áreas. Y ha pasado por convenios, gestiones para que finalmente queda libre, ¿no? Para desarrollar el proyecto. Y es así que el año pasado se llevó a cabo la convocatoria. Se tuvo 14 postores de diferentes partes del mundo interesados en el proyecto. Eso fue antes de las elecciones del actual gobierno central. Y en la primera vuelta, cuando se tenían ciertos resultados, fue cambiando, desistieron 10 y luego uno más, y así al final se tenían un par de postores interesados, y ahí surgió, digamos, ya un tema de intereses, de grupos, de personas, ¿no? Interesados también en el terreno, que no han ayudado a que esto se concrete, de lo contrario, han ahuyentado a los inversionistas privados. Entonces, todas estas dificultades que se ha vivido en Ancón, al final no lo ha llevado a la bancarrota, o no lo ha llevado a la quiebra, o no lo ha tumbado, como se dice coloquialmente. De lo contrario, lo ha fortalecido, y actualmente se está trabajando en el proceso de reestructuración para ser lanzado nuevamente a convocatoria, y podamos finalmente tener habilitado estas tierras destinadas a la industria nacional, ¿no? ¿Ya? Como verán ustedes, la zonificación fue obtenida en el año 2018, ya en el año 2020 el tema de los César, parámetros. disculpe Sí, si que le estoy interrumpiendo. La presentación por ahí ya se dejó de compartir. oh carambas. Gracias por avisarme. No se A preocupe, ver, no se preocupe. ya, ahora vamos a compartirlo. ¿Lo ven ahora, Ahora sí se compañeros? ve. Ya. Entonces, como les decía, el megaproyecto de Ancón es el primer parque de relevancia nacional en el país. Se desarrollará sobre las 715 hectáreas, ¿no? Básicamente para el tema de la habilitación industrial, ¿ya? Tiene un horizonte de 16 años, ¿ya? Va a tener su propio PETAR, ¿ya? Eh, estas áreas industriales de servicios, innovación, accesos viales, etcétera, etcétera, todo ha sido diseñado ya en el plan maestro que se tiene. Ya estos lotes industriales van a ser vendidos porque, como sabrán ustedes, este es un proceso para que un inversionista privado habilite el proyecto, ¿no? Este proyecto tiene beneficios, como por ejemplo la generación de dinamismo económico en el territorio, ¿no? ¿Se imaginan ustedes teniendo ahí unas 400 empresas grandes desarrollando su industria dentro del parque, y empieza todo el movimiento digamos, del traslado, por ejemplo, de la gente que va hacia el parque, de los trabajadores, los servicios de hoteles, restaurantes, comunicaciones y muchos otros más, ¿no? Por ejemplo, de los proveedores de insumos, ¿no? Los clientes. Entonces va generando todo un dinamismo en la economía. Son 762 millones de dólares que implica el desarrollo de este proyecto, ¿ya?
Estas empresas tractoras, digamos, de todas maneras va a generar encadenamiento productivo con las empresas locales, nacionales, internacionales, ¿no? Se va a generar la diversificación en manufactura y servicios, ¿no? Va a haber una alta demanda de mano de obra. En los 16 años, un promedio de 120.000 empleos va a generar este proyecto. Entonces, como les decía, vale la pena esforzarse, trabajar en un largo plazo para que al final tenga resultados que por mucho tiempo va a generar oportunidades para la población, ¿no? Por ejemplo, una industria no se va a instalar para un año, 2 años, no va a tener muchos años acá, entonces vale la pena impulsar proyectos de este tipo, ¿ya? El PIA, por ejemplo, generará tributos para el gobierno local y por lo que conlleva a mejoras en los servicios a la comunidad local, ¿no? Parques, veredas, seguridad, limpieza, entre otros. Solo a manera de paréntesis para despertar, en el caso de Piura Futura, por ejemplo, no sé si está Félix. Félix, ¿estás? Hola, Félix. No está Félix en la sala. Bien, lo que quería decir, por ejemplo, en el caso de Piura Futura, ha generado ingresos por más de 2 millones de soles a la municipalidad distrital en cuya jurisdicción se encuentra este proyecto. ¿Cómo? ¿O a través de qué? A través del pago no solo de los tributos, sino el alcabala, ¿no? Por ejemplo, por cada venta o cada operación, lo llaman ellos, que desarrolla este parque industrial privado, es la municipalidad que recibe esos ingresos, ¿no? Entonces, ¿se imaginan ustedes una municipalidad distrital donde vas a tener un parque industrial? No solo va a ser la generación de ingresos a través de estos pagos, sino un montón de beneficios, ¿no? Como por ejemplo la mejora en el tema del ordenamiento urbano, una mejora en las condiciones de las familias que viven ahí, de los que van a trabajar ahí. Entonces se multiplican las oportunidades para la gente y para los gobiernos locales que se encuentran o que tienen, digamos, el territorio donde se quiere desarrollar ese parque industrial. Ya, un momento. Bien. A ver, estos parques industriales también generan, digamos, en el encadenamiento, generan el desarrollo de bienes y servicios complementarios, ¿no? Se van a generar vías periurbanas, los servicios básicos es otra de las cosas de mucha ayuda porque no en todos los lugares, en todas las zonas se tienen estos servicios y el hecho de tener, digamos, por ejemplo, con una planta desalinizadora que te va a abastecer con agua, digamos, potable a todo este espacio, también puede ampliarse para los sectores aledaños, ¿no? Y la ciudad pues termina siendo un espacio distinto a lo que estaba, ¿no? Porque, digamos, va a haber un mayor ordenamiento, un mejor manejo hasta de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, desarrollar los parques industriales, y en este caso particular el de Ancón, no solo ha sido un reto para el sector, para los que han estado involucrados y para muchos otros sectores, sino ha sido digamos, una especie una especie mm, no solo de sobrevivencia, sino de levantarse como el ave fénix, porque han habido cosas complicadas que fácilmente pudieron haberlo dejado en pare, pero este proyecto continúa, se está reestructurando, como les he mencionado hace un momento, y es Proinversión quien se encarga de lanzarlo nuevamente a convocatoria internacional para que pueda ser habilitada. Entonces, compañeros, finalmente, para concluir mi participación en lo que respecta a parques industriales, es vital para nosotros que los coordinadores sectoriales puedan apoyarnos en sus regiones, no solo a promover, sino a ayudar que estos gobiernos o funcionarios, porque hay muy alta rotación de funcionarios,
se involucran, entiendan de qué se tratan los parques industriales primero, ¿no? Y en el proceso de involucramiento podamos nosotros llegar a ellos, no importa virtualmente, porque no podemos salir ahora, digamos, no estamos saliendo mucho a las regiones, será virtual, pero aprovechemos esos espacios, ya sean virtuales u otros espacios, hasta comunicación telefónica, etcétera. Por ejemplo, con Hilo conversamos bastante telefónicamente o tenemos a veces reuniones virtuales, ¿no? Con la finalidad de que vaya avanzando paso a paso estos proyectos. Entonces, necesitamos que ustedes nos apoyen en ese sentido para que los parques industriales, que a muchos de repente les preocupa por la demora, puedan tener el mismo ahínco, el mismo impulso mes a mes para que podamos concretar finalmente, ¿no? Ese tipo de proyectos que va a generar una serie de oportunidades. Agradecerles a todos por su participación y si hay alguna pregunta, igual estaré atento a resolverla. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, César. En verdad fue un espacio que todos lo hemos valorado bastante. Así que bueno, ya saben, si por ahí tenemos alguna pregunta o consulta, podemos levantar la manito tal vez para culminar con esta semana de aprendizaje. Ahí, a ver, estamos atentos, revisando las manitos levantadas, el chat por ahí. Creo que no, pero lo que está... hay una mano levantada ahí de Félix, que justo le estabas por ahí llamando, César. Sí, Buenas Félix, noches, Félix. cuéntanos. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, César. Joseph, buenas noches y colegas en sala, buenas noches. En efecto, creo que el tema de parques industriales es muy importante, pero una opinión al respecto, digamos, tener parques industriales en todas las regiones creo que va a ver, ocasionar un aspecto de competencia, así sea leal o desleal, pero el tema iría por un poco más allá porque no todas las regiones tienen las mismas características geográficas y productivas, ¿no? Y no todas las regiones tienen también el acceso, digamos, a vías nacionales. Entendiendo desde esa forma, creo que para una mejor dinamización de los parques industriales, así como se está trabajando con los CITES, sería tener un enfoque de corredor económico y eso daría mejor soporte para que el parque industrial pues pueda viabilizar la producción hacia el mercado, hacia si es para la exportación o si es digamos, para promover a mercados internos, pero de alguna forma ayudaría bastante si es que estos parques industriales consideran, digamos, ese criterio de corredor económico, ¿no? Entonces, tenemos la zona del sur, la zona del norte, y el centro, ¿no? Digamos, o sea, eh, un parque industrial en Tingo María sí, pues va a ayudar, o en Pucallpa va a ayudar algo, pero la conectividad para que ese producto desde ese parque industrial hacia Lima o hacia otras regiones salga, va a ser, digamos, un poco que va a encarecer los costos y de repente los productos no van a llegar a tiempo. Entonces, viendo desde ese esquema, sería importantísimo ver un parque industrial, pero con enfoque de corredor económico. Gracias. Muy bien, Félix. Efectivamente, para el desarrollo de los parques industriales hay que analizar todas las condiciones habidas y por haber, ¿no? Digamos, cuando se da este proceso, digamos, de una consulta o un estudio de demanda, donde tú necesitas entender y saber cuál es la demanda realmente que se tiene de los empresarios y qué tan interesados están en estos suelos industriales que tú vas a promover, te darás cuenta que ellos van a ver todos estos factores y todas estas condiciones, ¿no? Y fundamentalmente el tema de la accesibilidad, los tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Sandra, buenas noches, Sandra. Te escuchamos.
Gracias, César. Buenas noches. Sí, respecto a lo que comentaba nuestro colega Walter, un poco para complementar, yo pensaría que el impulsar, digamos, la tenencia de los parques industriales no necesariamente debe generar una competencia ni leal ni desleal, porque bueno, yo siempre escucho a los economistas, ¿no? Dicen la competencia genera progreso y eso me parece correcto. Más bien que tengamos una mirada de territorio que no va a un tema geográfico, o sea, de limitación geográfica, sino entendido como el espacio de lugares y flujos. En ese sentido, sí buscar entre los territorios la complementariedad y de repente en esa lógica de ir apoyando desde el PNDP la implementación de los parques industriales, se evalúe eso, ¿no? Al momento de analizar la demanda y otros elementos, se vea qué se está haciendo en las zonas cercanas a nivel de parque industrial o zona industrial y se vea cómo eso se complementa, así es que se generan no dinámicas en región, sino dinámicas macro-regionales y por ende una dinámica económica nacional. Ese comentario quería hacer. Gracias. Sí, muy bien, Sandra. Y también para complementar lo que acabas de mencionar, muy importante, los parques industriales, digamos, no se limitan a ciertos territorios, como acabas de mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo promover un parque industrial en Junín y puede haber una empresa brasilera que quiera invertir y dice, yo necesito 3 hectáreas del terreno de tu parque industrial para instalar mi planta, ¿no? Porque voy a trabajar el tema de maca o de repente hortalizas, ¿no? O puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy de Bolivia o de Puno y necesito 1 hectárea en Junín para instalar mi planta y voy a trabajar acá el tema de roca fosfórica, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente sacar la roca fosfórica de Tingo me es más costoso llevármela hasta Puno y mejor lo voy a trabajar en Junín, ya que hay un espacio con condiciones adecuadas para yo instalar mi planta. O sea, podría darse el caso, ¿no? Entonces, cuando trabajamos un parque industrial, no siempre estamos pensando en una región o en una provincia o en 2 provincias, sino como los dos compañeros acaban de mencionarlo, este trasciende un poco más. Hola, ¿alguien más? ¿De repente algún comentario, sugerencia? Joseph. Sí, por aquí Víctor nos comentaba en el chat, ¿no? El pie es una esperanza de prosperidad para la población. Y bueno, creo que por ahora estos serían los últimos comentarios que tenemos. Nuevamente agradecerte mucho, César. Sé que la muy buena relación que tienes con todos los participantes y en verdad creo que te agradecemos bastante. Y bueno, creo que aquí finalizaríamos entonces la sesión. Juega en contra, dice Jensen. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por Joseph, participar. Joseph, Sí. hola. No, no, solamente hay un comentario, ¿no? César, muy buena la explicación. Yo lo que decía antes de esto era de que el tema de infraestructura productiva fue en contra a la buena intención de todo esto, considerando, por ejemplo, de la electricidad en muchos casos, ¿no? En Loreto, San Martín, Amazonas. A veces no contamos con esto. Hay algunas empresas que se han querido apostar, por ejemplo, en San Martín, y resulta que la electricidad no favorece. Las vías medianamente va bien, pero la electricidad no. Entonces, sería genial poder contar con una infraestructura productiva de que estuviese al nivel para poder aprovechar mejor el tema de parques industriales. Eso era un comentario. Y gracias, Joseph. Felicitaciones, César, por la exposición. Buenísimo, Ah, Jensen. Ahí siempre también bien analítico. César, ¿querías comentar de algo también? sí, finalmente, decirles que efectivamente hay muchas condiciones que es analizado para que un inversionista pueda decidir finalmente ir por un parque y habilitarlo, ¿no? Sería mucho más fácil de repente que el gobierno local o regional tenga recursos y pueda habilitar estos espacios. Por ejemplo, esas 19 leyes que se han creado anteriormente para desarrollar parques industriales, inclusive se remonta en el tema de los recursos públicos y le dice, tu municipalidad eres la encargada de priorizar recursos y desarrollar este parque, habilitar este parque y luego ponerlo digamos, o sacarlo al mercado para que puedan instalar sus plantas, los industriales, ¿no? Entonces,
Fácil también sería trabajar por ahí, pero hoy en día lo más próximo es a través de la inversión privada y el inversionista privado sí que sabe, ¿no? Dónde y qué condiciones tiene, como decía Jensen, para que se pueda desarrollar como tal, ¿no? O sea, no es que por el hecho que yo tengo un terreno cerca de la carretera y ya va, o sea, de repente ahí no llega el internet o de repente hay riesgo de desastre por ahí que no pueden ser mitigables. Hay muchos factores que realmente se analizan para el tema del desarrollo de parques, ¿no? Eso básicamente. Agradecerle a todos mis compañeros. De verdad es una alegría compartir con ustedes. eh, y en cualquier momento igual pueden llamarme o pueden escribirme para poder de repente facilitarle alguna de estas herramientas. Como les decía, la ley PITE tiene todos sus guías, ¿no? Yo con todo gusto les voy a facilitar la guía. Si necesitan la presentación o cualquier tipo de información respecto a los parques, con todo gusto, compañeros. Muchas gracias. Ay, gracias, César. Y bueno, entonces con esas palabras nos estamos despidiendo y nos vemos el próximo 31 y primero, que es miércoles y jueves para la siguiente sesión y el siguiente módulo. Disfruten mucho sus vacaciones, por favor. Yo siempre estoy atento a sus mensajes, pero traten también de no avanzar sus evaluaciones sábados y domingos. También tienen que descansar, ¿ya? Igual, saben que siempre estoy ahí muy atento a todas sus preguntas. Cuídense bastante, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, José, gracias. Saludos. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.